Hola mis amados, Dios te bendiga grandemente. Tu hermano Máximo Parra de este lado, dándote la bienvenida a este canal Cristianos Alerta, pidiéndote suscríbete a este canal, comparte también nuestros videos con tus amigos en la web. Quédate en el video, quédate en el video. Hay un gran engaño circulando por todo el mundo. Y solo la Biblia, la palabra de Dios, nos puede librar de ese engaño. Hay muchas personas que engañan adredes. Hay otros que de una manera inocente, que no sabían nada, se equivocan, pero también esparcen un engaño. Cristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 4, mirad que nadie os engañe. Miren, hay un video de un pastor aquí en la internet, en YouTube, que tiene un testimonio de un hombre llamado James Williams, sepulturero en Kansas City. Vuelvo y digo, hay personas que engañan, pero que realmente no sabían que eso era falso o algo así por el estilo. Cuestión que es que este testimonio de este sepulturero, que fue hecho con inteligencia artificial, cuenta de que Dios le mostró a él la resurrección de los muertos. Ustedes saben que hay una resurrección que pertenece a la primera resurrección, que es la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que el Señor le muestra una visión. Perdón, mi querido hermano. El Señor le muestra una visión a James Williams. Y James Williams mira cómo los espíritus bajan a la tierra y se incorporan con su cuerpo en el cementerio y suben hacia arriba. Testimonio, óigame, que a cualquiera le eriza los vellos. No apto para cardíaco, como dice. Y el Señor le muestra allí la resurrección de los muertos en Cristo. ¡Wow! Pero ¿qué sucede? Que el hermano da por sentado de que esto es real. Amado, miren, quizá usted dice, Parra es jodón, Parra jode demasiado, o embroma demasiado, perdonando la palabra. Pero la única que tiene la autoridad de decirnos cómo sucederán las cosas es la Biblia. Ahora bien, el Señor le puede mostrar a una persona algún evento que va a acontecer. Pero esto no quiere decir que eso sea ya de autoridad para toda la iglesia. Porque lo que es de autoridad para toda la iglesia es la palabra de Dios. Algo que Dios me muestre a mí o algo que Dios te muestre a ti, eso no quiere decir, amado, que sea algo de autoridad para la iglesia. Vuelvo y digo, bajo esta premisa ya que yo le he explicado a ustedes, no estoy diciendo que este pastor esté engañando a la gente. Porque hay muchas personas que colocan cosas en las redes sociales sin saber realmente que eso no tiene autoridad sobre la iglesia. Que lo único que tiene autoridad sobre la iglesia es la palabra de Dios. Allí, este hombre llamado James Williams, que es sepulturero de ese cementerio de Kansas City, supuestamente, entre comillas, Dios le muestra la primera resurrección. Según la Biblia, la primera resurrección se lleva a cabo en varias etapas. Primero, Cristo, las primicias. Así dice la Biblia. Yo no quiero que te engañen, o yo no quiero que alguien te dé una verdad a media, ¿verdad? La primera resurrección se lleva a cabo en varias etapas, dije.
Primero Cristo, la primicia, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esta resurrección de Cristo entra en lo que es la primera resurrección. Dije que la primera resurrección se lleva a cabo en varias etapas. Primero Cristo resucita, luego entonces el cuerpo de santos resucitaron, ¿verdad? Con Cristo, resucitaron juntamente con Cristo. Amado, ahí en Mateo capítulo 27, versos 52 al 53, esto está testificado por el evangelista Mateo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiere decir que cuando Cristo resucita como primicia, muchos de los santos que habían muerto en el Señor resucitaron y volvieron a Jerusalén. Y mucha gente lo vieron, amado. Ahora bien, también en esa primera resurrección se llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No te vayas del video. Sigue viendo esta enseñanza para que nadie te engañe, nadie te cuente o quizás te vendan una cosa por otra. La primera resurrección tiene varias etapas. La otra etapa es de los muertos en Cristo que mueren en la gran tribulación. Mueren en la gran tribulación. Al final de la tribulación ellos resucitan. Dice Apocalipsis capítulo 20 verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, reinaron con el Señor. Muchos estudiosos de la escatología bíblica dicen que existe una posgracia. Mire, la gracia del Señor nunca se acabará. Ahora, la época de la iglesia sí acaba. Y acaba con el arrebatamiento. Pero la gracia de Dios, hermano, nunca acaba. La gracia de Dios es algo que va desde la eternidad hasta la eternidad. Esta es la primera resurrección. Primero Cristo la primicia, luego santos que resucitaron con Cristo, luego nosotros en el arrebatamiento, y luego al final de la tribulación, muchos que creyeron al Señor, que no aceptaron la marca de la bestia, resucitarán. Ahora bien, existe una segunda resurrección. ¿Cuál es? La resurrección del gran trono blanco. Donde yo te digo a ti, óigame, trata de que tu cuerpo sea resucitado en la primera resurrección, o trata de irte con Cristo en el arrebatamiento, porque los que vayan a la segunda resurrección no tienen oportunidad jamás. Y cuando yo digo que trata de resucitar en la primera resurrección o trata de irte con Cristo, te estoy diciendo, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque esa es la única manera. Yo te estoy hablando conforme a la Biblia. Yo no digo cuál es el canal que presentó ese video, porque yo soy una persona muy discreta. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 13, allí narra lo que será la segunda resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera, que es en varias etapas. La segunda, que es la última, donde yo te digo, no vayas a esa segunda resurrección.
Allí dice, Apocalipsis 20, 12 al 13, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Amado, hoy día existe mucho engaño por las redes sociales. No todos los videos que tú ves en internet son reales. Y ahora mismo con este escándalo de la inteligencia artificial tiene la gente loca. Porque una inteligencia artificial te puede crear 100 videos en un día. Yo no, amado, yo apenas hago 2 videos, al menos en este canal. Pero hay personas que se ponen a hacer contenido sin saber quizás lo que esto puede provocar. Amados, vuelvo y digo, hay muchos que engañan a las personas, pero no lo hacen adrede, sino lo hacen quizá por desconocimiento. Y un testimonio que yo oiga de otra persona, esto no quiere decir que sea autoridad para la iglesia. Por eso, hermano, es que yo me eximo aquí de no poner testimonio. ¿Por qué? Porque un testimonio de una persona es personal de él con Dios. Y muy probablemente esto sea un testimonio verdadero de James Williams, que pasó hace mucho tiempo. Y que Dios le haya mostrado esto para que él se arrepienta. ¿Ustedes ven, hermano? Dios puede mostrarte algo para que tu vida cambie, para que tú te arrepientas, para que busques de Cristo. Alabado sea el Señor. Y este testimonio no quiere decir que sea una autoridad para la iglesia. Entonces, amado, hay que tener mucha cuenta con esto. Estamos ya en los últimos días. Comparte este video. Amigo, si todavía tú no tienes a Cristo, líbrate de ir a la segunda resurrección. El que va allí a la segunda resurrección no tiene oportunidad jamás. Jamás. Y solo Cristo, mi querido amigo, nos puede librar de este evento. Busca de Cristo y salva tu alma para que no vayas a esta segunda resurrección.